de los precios. Qué tema, ¿no? Y nos preocupa a todos y nos ocupa también a todos y por eso hemos invitado a la diputada del Frente Renovador. Gracias por venir, gracias. Gracias, María, por estar aquí con nosotros. Diputada, queremos contarle a la gente, nosotros lo anticipábamos en el inicio de nuestro programa, ¿en qué consiste este proyecto de ley presentado para poder llevar adelante una suerte de observatorio de precios, ¿no? Porque siempre la duda de los consumidores es qué pasa entre el precio que se le paga al productor y el que pago como cualquier hijo de vecino en el supermercado o en cualquier góndola. Sí, en realidad es un observatorio de formación de precios. O sea, la idea es seguir al alimento desde que se produce hasta que se vende, con todos los actores que intervienen en la cadena de la formación de precios de ese alimento. En este momento no hay un seguimiento minucioso, entonces lo que proponemos precisamente es esto, formar este observatorio, cuyo directorio está compuesto por el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Economía, las 4 entidades del agro. Vos sabés que hay 4 entidades muy fuertes que son representativas, después el comercio mayorista, el minorista, el transportista, incluso 2 representantes por los consumidores. Entonces, nosotros lo que proponemos es que todo esto sentado en una mesa haya una transparencia en la cadena de la formación de precio de los alimentos y una buena práctica de comercio, una buena práctica comercial. ¿El proyecto incluye simplemente hacer un seguimiento y tener un conocimiento exhaustivo de cómo se hace la formación de precios o también de alguna manera proponer que haya algún tipo de, no sé si llamarlo castigo, pero algo parecido para aquellos que hagan una formación de precios que pueda resultar irrisoria a la hora de lo que llega a la góndola? En realidad no tiene poder de sanción, tiene poder de poner el ojo en la formación de los precios. El que tiene poder de sanción acá es la Cámara de Regulación de Precios de Comercio. Bien. Entonces, ellos sí pueden sancionar. Esto va a ser una herramienta para ellos. Claro. Para la formación de precios, la competencia, perdón. Para ellos va a ser. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en general después es la curiosidad que le surge a cualquier persona que a lo mejor nos esté viendo a través de la pantalla de QM Noticias. Es decir, bueno, ok, encontramos dónde está, si se quiere, la falla o por ahí la exageración en la formación de precios, etcétera, pero nunca pasa nada con aquellos que de alguna manera lo que están haciendo es generarnos algún problema a la hora de que nuestro bolsillo descanse un poquito, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha perdido de poder adquisitivo. Es que la inflación, precisamente los alimentos, es donde impacta muchísimo en el sueldo del trabajador, de la clase media y de los menos pudientes. Entonces ahí es donde debemos cuidar fundamentalmente y tener como objetivo que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos en cantidad y calidad adecuada. Vos sabés que si una mamá tiene 4 chicos y necesita comprar 2 litros de leche por día y en realidad en vez de comprar 2 litros compra 1, es menos calidad proteica de leche que le va a ese chico a su cerebro, es menos grasa, es menos calcio. Un chico con malnutrición tiene menos capacidad de aprendizaje. Menos capacidad de aprendizaje son trabajos menos calificados. Trabajos menos calificados son menos sueldos y menos sueldos más pobreza. Una cadena tremenda. Entonces, tremenda, cuando uno la analiza cuando pensé en este proyecto, yo digo, está bien, tenemos que solucionar el problema de los productores. Los lecheros están cobrando 2 pesos con 40 el litro de leche y llega a góndola a 25 pesos, 20, 25 pesos. ¿Qué es lo que pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio? Claro, que es la pregunta que muchos se hacen. Nosotros hemos preparado una serie de placas en producción para que podamos entender un poquito, ¿no?, la progresión de los precios y saber algunos de los valores que hay en la producción y cómo llegan hasta la góndola. Vamos a compartirlas. A ver, por ejemplo, en el caso de las peras, estamos viendo la brecha promedio entre productor y góndola, ¿sí? La promedio 7 veces más. En el caso de la pera, 19.95 veces más entre lo que cobra un productor y lo que pagamos nosotros en la góndola. La manzana roja, 15.71 veces más. Es impresionante, ¿no? Sí. El arroz, 13.42 veces más. La acelga, 13.07 veces más de lo que se le paga al productor. Es el precio que los consumidores pagamos en la góndola. Bueno, allí hay una cantidad mayor de productos. Fíjate que la manzana se paga 1,50 pesos al productor y está como oferta en la verdulería 35 pesos, pero no es una buena manzana, es una manzana que ya puede venir o con refrigeración, o sea que ha estado en las cámaras, por lo tanto tiene menos calidad de vitaminas y de minerales. La verdadera manzana es la de 50 pesos. Claro. Y vos la pagaste 1,50 pesos. La leche
Estábamos viendo la leche, ¿no? 2.6, sí, hay algunas variaciones. 15 pesos con 60 el precio de destino, aproximadamente el litro. El diferendo destino origen 6.01, un 501,5. Sí, te digo que ese 15 pesos es la leche más económica que tiene el súper. Claro, y 2,60 se está pagando ahora, pero nosotros en octubre del año pasado la leche se pagaba en el tambo 3 pesos. Sí. ¿Vos viste que la leche haya bajado en la góndola ahora? No. Y sin embargo el productor está cobrando menos. Claro, es decir que para los productores sí los precios bajan a la hora de recibir la paga, y para los consumidores, cuando llegamos al momento de comprar la comida para alimentar a nuestras familias y demás, nunca bajan. Por eso queremos poner una visión, un ojo en esa formación de precio. Ahora, diputada Rato, cuando usted dice trabajar en conjunto con quienes sí tienen la capacidad de una sanción, por ejemplo, para aquellos formadores de precios que estén, no sé si cometiendo un delito, porque no lo sabemos, habrá que analizarlo, observarlo, trabajar mucho sobre eso y si lo están cometiendo, que efectivamente paguen. Digo, ¿van a trabajar en conjunto, más allá de brindarles esta herramienta, si es que efectivamente el proyecto se aprueba? Si vamos a trabajar en conjunto, claro, digamos, más allá de darles una herramienta, poder a ver, el observatorio, hacer de vuelta, ¿no? El observatorio hace como una radiografía, como si a vos te sacaran una radiografía de huesos y te diga, este hueso está quebrado, ahí hay que actuar y ahí hay que curar y hay que trabajar. Si ese hueso no lo quieren arreglar, entonces va a trabajar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia diciendo, bueno, muchachos, acá hay una sanción. Lamentablemente lo que se sospecha es que el comercio mayorista es el que más se está remarcando. Y vos fíjate que en la mesa de lechería que hubo hace poco, estábamos todos sentados en esa mesa y faltaba justamente ese sector. Entonces, ¿No había ido el sector del comercio mayorista? Yo creo que van a tener que ayornarse los tiempos y empezar a sentarse y a dialogar. Ya que la tengo aquí y dice que estuvo en la reunión, ¿no? Sí. Fue una reunión, por lo menos los productores que hablaron con nosotros hablaron de cierto viso de esperanza a la hora del diálogo y de poder entender que las cosas iban por un carril de crisis para el sector y demás. ¿Cómo vieron ustedes esta reunión? Mira, llegó el ministro Sarkis muy ilusionado con una línea de crédito que tiene un subsidio interesante, pero lamentablemente el productor lechero no puede pasar ni por la esquina de un banco porque está muy endeudado. Entonces no puede ni siquiera refinanciar la deuda que tiene, mucho menos tomar una línea de crédito, aunque sea subsidiada y muy económica. Entonces, ellos pidieron la emergencia del sector y el estado de desastre para el productor agropecuario. Y por otro lado, todos aquellos campos que estén afectados a la producción tambera, que sean exentos o excluidos del impuesto inmobiliario rural. ¿Y obtuvieron una respuesta positiva sobre estos casos? Y en eso están. Nosotros lo que le decíamos al ministro que no tenemos mucho tiempo, que el sector está en crisis muy grande. Se hizo una reunión con 70 productores hace una cosa de 2 semanas y en el momento que estaban las de reunión los 70 productores de leche, 3 tambos estaban cerrando. Claro. A propósito de productores, hace algunos días nada más veíamos cómo algunos productores de tomate, en Mar del Plata en particular, tiraban toneladas de tomate, porque verdaderamente el precio que les están pagando es irrisorio. Uno de estos productores, Ricardo Belimirovich, ese es su nombre, está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy aquí con la diputada Rato, a propósito se la presento, nos está contando un proyecto que a todas luces puede beneficiar por lo menos la situación de muchos de los productores en la provincia de Buenos Aires respecto de lo que están cobrando como precio de inicio de la cadena que después termina en una góndola con precios irrisorios. Está la diputada también escuchándolo. ¿Cómo es el caso del productor de tomates en la provincia de Buenos Aires? En realidad fue una situación, diríamos, la más extrema de que venimos viviendo y que pasó que no llegó a cubrir ni siquiera el gasto del embalado, el valor del costo y de lo que pagaban en realidad, y bueno, y había una diferencia de 1 peso en el productor el kilo a 15 en la góndola, que fue lo que pudo certificar a través de los programas de televisión que fueron a los negocios, digamos, en el partido General Porredón, donde se hizo el primer análisis, pero también a nivel nacional. Yo saqué notas y se pudo constatar que estaba entre 15 y 20 pesos el kilo, cuando no se pagaba más de 1 peso, siendo que el costo ronda entre los 5 y los 7 pesos para poderlo producir. Es decir que un productor de tomates en Mar del Plata, y me imagino que en otras zonas igual en la provincia de Buenos Aires, estaba con una pérdida por kilo de alrededor de 6 pesos a la hora de producir. Bueno,
En realidad un poquito más porque tenés que sumarle el transporte que Sí. lo paga el productor según el lugar donde lo envíe y el embalado del tomate que lleva 7 pesos de costo aparte de ese valor. Así que bueno, estábamos, por eso claro. fue una situación extrema Sí. en la cual era más caro embalarlo que dejarlo apilado, diríamos. Bien, mientras vamos viendo una placa con los precios, con los valores del precio del kilo de tomates y lo que pasa en Mar del Plata, a propósito de esto que nos viene contando Ricardo, yo quiero presentarlos. Está la diputada Rato aquí, diputada del Frente Renovador, con este proyecto del Observatorio de Precios, para que puedan dialogar entre ustedes. Es una buena oportunidad también para que pueda tener un diálogo con ella, que está con este interesante proyecto. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Mucho ¿Qué tal? gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, esperemos que podamos tener resultado con este observatorio, que lo que estamos buscando precisamente es que se les reconozca a ustedes el precio de la producción. Lo que buscamos en realidad es que el productor, el Estado le garantice un piso mínimo, por lo menos, para poder producir nuevamente, porque muchas veces nos encontramos, y no sé si le pasará a usted también, que sembramos, cosechamos y cuando sacamos los números no queda nada. Lo que busca este observatorio también, aparte de seguir la cadena de la formación de precios, porque parece que hay unos cuantos vivos, Ricardo, en esta cadena, y parece ser que siempre son los mismos y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Entonces, sí, en realidad hemos hecho mucha difusión, pero podemos llegar a aportar. Yo te cuento que nosotros hicimos una asociación en Mar del Plata, que es una de las más grandes. Yo soy el presidente de esa asociación, aparte de eso, y te podemos aportar mucha información. Lo que también te digo, que las empresas, o sea, la red que vende y comercializa la producción, también tiene que entender, y eso es lo que yo le pido por favor, es que sin productor no hay ni mercado concentrador ni verdulería, y estamos en una situación tan extrema que el productor no puede resistir mucho más. Claro, sin productor no hay mercado concentrador, no hay entregas, decía Ricardo, y es un buen dato aportado, ¿no? Y me parece que es interesante también que la palabra de a lo mejor otros sectores empiece a aparecer para el trabajo conjunto, ¿no? No sé claro. qué opina, diputada. Sí, claro, por supuesto, es importantísimo. Y cada uno de los sectores tiene que ir aportando su propia experiencia, porque nadie mejor que ustedes para dar el testimonio y sentarse en una mesa a charlar y a conversar y a ver cuánto es la ganancia mínima que uno necesita para volver a producir y volver a sembrar y mantener a su familia. Nadie está hablando de subsidiar el salmón ahumado, ni estamos hablando de ponerle un precio mínimo a un alimento de lujo. Son alimentos básicos para la mesa familiar. El tomate, por ejemplo, y la papa son dos alimentos que la familia argentina le da mucho valor. Absolutamente, Entonces, absolutamente. Bueno, estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Con mucha mano de obra, decía Ricardo. Sí. ¿Cómo es el tema de la mano de obra? Cuéntanos cómo es producir tomates. Y en realidad tenés que empezar casi en agosto a preparar los suelos para poder empezar a tener producción en diciembre, y te estoy contando que de diciembre a ahora todavía no pudimos estar por encima del valor del precio de producción, o sea, estamos y para marzo, abril ya no tenemos más producción, o sea que se nos termina la temporada. Claro, y entre agosto y diciembre todo es inversión, porque es en la búsqueda de esperar que la cosecha sea buena además. Claro, nosotros igual seguimos trabajando buscando soluciones. Nosotros hace 2 años y ya vamos al tercero, que hacemos un trabajo con la Facultad de Economía, tratando de sacar cálculos de producción, o sea, cálculos de costos, que el año pasado incluso fue premiado por la universidad, y creo que todo eso va a sumar para poder tener datos en esta posibilidad de un proyecto, y creo que nosotros también podemos aportar, pero la realidad es que nos apremia, es que muchos productores han sacado la semilla, como te contaba, por ahí antes de diciembre, a pagar para marzo, y la sacaron a un valor del dólar a 9 y lo van a tener que pagar en marzo a un valor de 15 o lo que sea. O más, dependiendo de cómo avance. Y ahí es donde esta situación va a ser la más, diríamos, delicada, porque mientras tanto el productor se dedica a salir adelante y tratar de salir de este pozo, pero lamentablemente cuando llegue esa fecha va a ser contundente el hecho y no va a haber posibilidad de retroceder. O sea, ahí va a ser el detonante definitivo de la situación. Ricardo, le quiero agradecer enormemente que haya participado de esta entrevista. Queríamos tener también su mirada, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en Mar del Plata con este momento trágico que usted contaba, que fue un momento límite en el que cobraban un peso, el productor cobraba un peso por kilo de tomate mientras llegaba más o menos en promedio a 15 pesos en la góndola, y estaban entre 6 pesos, 5 o 6 pesos de producción que estaban perdiendo por cada kilo de tomate. Así que desde aquí lo que nosotros queríamos era tener su palabra también
bien y poder vincularlo con la diputada y que de alguna manera todo pueda sumar para mejorar el estado de la vida y la calidad de vida, sobre todo de los argentinos, y el trabajo de los productores que sea pagado como tiene que serlo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y creo que podemos llegar a hacer un nexo y colaborar en lo más que podamos porque es por el bien y por el trabajo de muchos argentinos que están dentro de nuestro país, que trabajan mucho para poder dar alimento a la gente. Absolutamente. Que tenga buenas tardes, Ricardo. Bueno, queríamos tener esa palabra, diputada. Nos parecía interesante, sobre todo por lo significativo de lo que ocurrió en Mar del Plata, con esas 10 toneladas que se tiraron literalmente de tomates, ¿no? Vos fijate que aún así, perdiendo 4 o 5 pesos por kilo, ellos siguen apostando. Claro. Porque en ningún momento Ricardo, que lo hemos escuchado, dijo voy a dejar de producir. Es verdad, es verdad. Él hizo el reclamo, pero en ningún momento dijo yo voy a dejar de producir. Estaba pensando en la crisis de marzo, digamos. Claro, está pensando en que la crisis va a seguir, pero no deja de producir, porque acá no, hay que entender que detrás de cada productor hay una familia y generalmente la familia de productores vienen de generaciones. Esto no es una cuestión inmobiliaria, de que la tierra la voy a comprar y vender por una cuestión inmobiliaria. Ellos vienen de generaciones normalmente produciendo, el sector frutihortícola, el ganadero, el sector de la lechería. Entonces son familias que cuando tienen que cerrar su tambo o tienen que cerrar su sector de la producción de lo que sea, la verdad que la pasan muy mal y sufren mucho. Claro. Y después nos quejamos de que el conurbano está muy saturado de gente, muy poblado. Exacto. Y tampoco le damos solución al conurbano, porque los hospitales están desbordados, porque hay un montón de infraestructura que está faltando. Claro, diputado, usted decía recién, cuando llegó el ministro Sarkis con la oferta de poder darles o brindarles estos créditos subsidiados a los productores agropecuarios, que los productores muchos no pueden pasar ni por la esquina de un banco porque están endeudados. ¿Cómo se maneja un productor cuando pasan estas cosas? Uno lo escucha a Ricardo y dice, bueno, si pensamos en nuestro propio salario y en los sueldos y en los aumentos y en la inflación y cómo nos vamos acomodando cuando nos falta plata para terminar de pagar las cuentas. Digo, ¿qué pasa cuando la pérdida es tan grande que no queda otra que poner plata del bolsillo o salir a buscar? Te descapitalizás. No renovás lo que tenés que renovar o salís a buscar otro trabajo. Un productor agropecuario con 30 hectáreas de campo en Pergamino que hace soja, hoy es remisero. Y estamos hablando de la hectárea de porque campo no puede más cara de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque no puede refinanciar la deuda que tiene. Entonces no tiene otra alternativa que salir a trabajar afuera y ya sus hijos no se pueden quedar en la tierra. Y con ese dinero que gana trabajando de lo que fuere, remisero, porque lo dio usted como ejemplo, digo, trata de solventar esos gastos que no está pudiendo pagar con la producción. Es muy impresionante, muy impresionante. Es muy triste lo que está pasando, pero no es producto de ahora. Esto viene hace mucho tiempo que las entidades lo vienen denunciando. Lo que pasa es que ahora se ha llegado a un nivel de crisis impresionante porque se piensa que se le sacaron las retenciones al trigo, se le sacaron las retenciones al maíz y el 5 puntos a la soja. Y ya estamos todos bien. No es verdad. El sector del campo es muy amplio. Sí, claro. Y sobre todo los pequeños productores, ¿no? Estaba pensando fíjate que producir un novillo de 330 kilos te lleva 2 años y medio. Claro. Te lo están pagando 27 pesos el kilo en Liniers y vos no puedes comprar ni un kilo de asado. ¿Qué está pasando? Algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que rever todas estas cuestiones. Si bien el observatorio no va a poder tener de sanción, pero sí lo va a poder tener la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y el organismo que se quiera hacer cargo lo va a poder hacer, porque es una herramienta fundamental. Va a tener todos los actores de la cadena sentados en una mesa, que dicho sea de paso son ad honorem, ninguno de ellos puede cobrar sueldo. Los únicos que cobran sueldo van a ser los técnicos que trabajen en el observatorio. Diputada, muchas gracias por haber venido y por haber accedido también a esta charla que queríamos tener y nos parecía una buena radiografía de lo que está sucediendo en materia de productores en la provincia de Buenos Aires. Iremos viendo qué pasa con este observatorio y ojalá sea una buena herramienta para que se pueda resolver un problema que es de base. Ojalá, porque no hay mucho tiempo. Exacto. Gracias, diputada. Gracias a vos.